Don René Ortiz, ¿cómo le va a los tiempos que lo vemos en la pantalla aquí? Ramiro Cepeda y Hola, Enrique San buenos Martín, les días. saludamos. Mucho ¿Cómo gusto en está, René? saludarlos. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Saludos para su distinguida audiencia. Gracias. Listo para conversar con usted. A los Como tiempos, es usted verdad, su conoce. elegancia me abruma. Muchas gracias, mi querido Ramiro. Vamos. René, usted fue ministro y ocupó esa cartera. Creo que hoy tenemos un buen ministro a los tiempos en esa cartera de Estado. Lo que está sucediendo a nivel eléctrico, energético del país, se están tomando las medidas emergentes y urgentes que son necesarias, pero lo más importante, después de que me conteste lo primero, ¿se está haciendo para que esto ya no vuelva a suceder? Sí, debo contestarle afirmativamente. Se están tomando las medidas que son absolutamente pendientes y que necesarias. Y por supuesto, esto quiere decir que están atendiendo el problema. El problema es la crisis, son los apagones, son los impactos que esos apagones generan en la población, en las empresas, en los comercios, en todo esto. Entonces, ¿está funcionando? Me pregunto yo. Y digo, no está funcionando el sistema, está funcionando el manejo de la crisis, porque se están tomando las decisiones, pero no el sistema. Si usted me permite, Ramiro, Sí, René, siga. quiero mostrarle a su distinguida audiencia cómo debería funcionar el sistema. Por favor. Todo es estatal al momento, lamentablemente. El plan maestro es un plan de papel, es decir, es un paper kilowatts. Ahí no hay nada que hacer, el plan son papeles, ¿no? No es dinero, claro, no se monetiza, si no hay kilowatts, no hay monetización. No es kilowatts, claro, no hay electrones, que no se genere, es un plan. Luego viene, después del plan maestro que se dice, viene el presupuesto corto y largo plazo. Y aquí fíjese usted, se aprueban presupuestos gigantescos de billones de dólares. Esto es paper money, dinero de papel. Eso es lo que se aprueba en los presupuestos. El corto, mediano, largo plazo. ¿Cuál es la realidad? No hay la plata. Esa es la realidad. Los presupuestos operativos pueden tener un poco de plata. ¿Por qué? Digo un poco. Porque, bueno, esto incluye mantenimiento, sí, pero en el interín, el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha capturado los fondos que recolecta de los pagos de nuestras tarifas. Usted y yo pagamos, su empresa y yo pagamos, las corporaciones pagaban, los comercios pagan, todos pagan, y ese dinero se ha agarrado el gobierno a través del Ministerio de Finanzas. Y luego le va distribuyendo poco a poco a cada uno de qué, de acuerdo con las necesidades que tiene el gobierno en ese momento. Esto quiere decir que no necesariamente hay la plata, siempre el gobierno está en déficit, entonces siempre está calculando a quién le doy hoy día, a quién le doy el próximo mes y así sucesivamente maneja la plata. Entonces, la pregunta que yo me hago es, que esté planificado, que esté presupuestado, no quiere decir que se vaya a hacer. Que esté depositado el dinero, que esté contratados los servicios de planificación, porque esto quiere decir compras de muchas partes, piezas, equipos. Esos equipos no están en las estanterías de los grandes negocios. Hay que mandarlos a fabricar, fíjese usted, hay que mandarlos a fabricar. Si es que está depositado, si es que está contratado, se ejecuta, muy bien. Si no se ejecuta, si tiene la plata, si tiene los contratos hechos y no se ejecuta, hay negligencia y ahí hay que sancionar. Fíjese a dónde le he llevado. Entonces, la plata es quien distribuye, es el Ministerio de Finanzas el que finalmente distribuye ese dinero, inclusive el dinero que debería ir a las empresas, lo distribuye
el Ministerio de Finanzas. Entonces, si no hay la plata en las manos de estas empresas, no haya, no hay apagones, pues evidentemente si no hay la plata. Y entonces, ¿cuál es la opción? Porque la sequía es real. Entonces, ¿cuál es la opción? El termo. El termo. ¿Tenía que estar listo? Claro, tenía que estar listo. Pero seguimos con la temática. Si no hay la plata, no está listo. Entonces, lo nuevo, las compras. Claro, todo esto necesita de plata y le van acomodando la plata en estos instantes. Sí me gustaría, con todo respeto y consideración, que el ministro de Finanzas explicara cómo maneja la distribución, cómo la maneja, para darnos cuenta que en efecto el mantenimiento falló. ¿Pero por qué falló? Porque no había la plata. Si es que había la plata, decía nuevamente el país, si está depositado, si está contratado y no se ejecuta, ahí hay negligencia y ahí hay que sancionar a los negligentes. Es decir, que estamos en la crisis eléctrica por la inanición financiera. Absolutamente correcto, Ramiro. O sea, el déficit fiscal con el que arrancó este año 2024, más de 5.000 millones de dólares, también le está afectando al manejo de la crisis, de la crisis, de la crisis de apagones de ahora, porque el manejo de la crisis de apagones ya se veía venir. Primero, no hay la plata en el presupuesto, en el déficit fiscal. Segundo, porque las compras de mantenimiento tienen que hacerse con anticipación, no a último momento. Vea usted que se dijo que se podían contratar hasta 3 barcazas, solo se contrató uno. Las otras 2 no sabemos si están disponibles. Se le ha dicho a los fabricantes, a los operadores, necesitamos esas 2 barcazas. Y esas no sabemos todavía si estarán listas y para cuándo estarán listas. Hemos escuchado estimativos y hay que creerle y hay que entenderle. Están haciendo las cosas como deben hacerlas. A mí me parece que esto es lo que están, en mi opinión, haciendo una prueba-error de cómo se maneja el sector público. No es como el sector privado. La prueba-error nos llevó desde hace muchos años atrás. Si usted me permite, rápidamente. Vamos, vamos. La crisis energética de la hora Sixto. Esto es en 1993-94. Esta es la temporada del arquitecto Sixto Durán Ballén. Fíjese usted cuántos años atrás. Y ahí se implantó la hora Sixto para ahorrar un poco de energía. Y de esa manera aliviar un poco el problema de los apagones. Y luego vino el apagón de Correa en el 2009, terrible, inmediato, ¿no? Y luego, yo he tenido suerte, sí señor, yo he tenido suerte, porque yo desmantelé a Enel, pero Correa lo volvió a revivir y además lo multiplicó por X, ¿no? Para que multiplicó de gente, quiero decir. En el 2020, yo vendía la energía a Colombia. Sí, señor, nosotros vendimos, fue positivo. Tuve suerte, ¿con qué? Con los apagones. Fueron leves. Hoy día son bien severos los apagones. Entonces estamos comprando electricidad donde haya. Y por supuesto que también nos enfrentamos a ciertas tesis de gobierno, por ejemplo, el gobierno colombiano, que en principio, desde hace un par de años atrás, decía, no le vendan al Ecuador kilowatts. Vamos, ¿qué pasó? La hermandad, ¿dónde quedó? Pero no solamente eso. ¿Dónde quedaron los acuerdos? Estos son acuerdos internacionales, esto funciona. Ha funcionado, y les decía, cuando Ecuador puede vender, los vende a Perú, los vende a Colombia. Pero cuando hay que comprarlo porque no hay. Entonces no puede la política interferir en el comercio. Entonces, Ecuador sí vendió, ahora está comprando. Pero, ¿cuál es la reflexión que yo hago en este momento para terminar este primer análisis? Vamos, dejémonos de ofender. No hay necesidad de ofender. Si no se conocen los interiores, no hay necesidad de ofender. Está paralizado todo lo que era y lo que debe ser el suministro del térmico. Los térmicos, y por eso estamos comprando térmico, porque la barcaza funciona con diésel, claro, entonces hay que comprar el diésel, hay que comprarlo a Petroecuador, pero Petroecuador no tiene ese diésel, hay que traerlo del exterior, en fin, todo esto es necesario. Las renovables,
no es que simplemente se cayó el sistema de las renovables, no, por favor, fue adjudicado, fue contratado, pero se entorpeció y ahora sí entro en el problema mayúsculo que es el problema del sistema eléctrico. Está estatizado hasta los tuetos, como se dice vulgarmente. Está estatizado. Entonces, si a los segmentos burocráticos del tercer nivel hacia abajo no les gustan, simplemente no lo hacen. Por eso decía hace un momento, está probando el gobierno actual. Claro, está probando trabajar por el sector público. Las personas que están trabajando en este momento y liderando las soluciones en el sector privado, vienen del sector privado, pero están trabajando en un sector público que no lo conocen. Esto se les advirtió con usted varias ocasiones en su programa, pero de años, de semanas atrás, de meses atrás, que la burocracia es un estorbo para el desarrollo del sector eléctrico de Ecuador. Porque el Aromo, 200 megawatts, ¿se da cuenta usted y su distinguida audiencia? Lo que significan 200 megawatts ya fueron adjudicados, yo lo hice, ya fueron contratados el gobierno de Lazo, ya entraron en el proceso final y ahora nos salen con el cuento de que se ha caído el proceso del fideicomiso. ¿Qué significaba el proceso del fideicomiso? Que empezó con la administración mía, por supuesto. Quiere decir, ¿cómo le garantizo al sector privado? ¿Cómo le garantizo a este inversionista extranjero que quiere poner su dinero, pero que no va a poner un céntimo mientras no tenga todo bien cuadrado? ¿Qué quiere decir el bien cuadrado? Que el kilovatio que él va a generar se va a pagar. Y eso se garantiza con un contrato de fideicomiso. Entonces, no es que se cayó el contrato de fideicomiso, hay que revivirlo porque es la única mecánica, no hay otra. Pero no es simplemente decir se cayó el contrato de fideicomiso, hay que revivirlo en este momento y rápido. ¿Por qué? Porque las empresas privadas, internacionales, locales, todas están listas para trabajar. Si el sector privado siempre está listo para trabajar, lo que hay es que hacerle de acuerdo con las reglas del juego. Entonces, la regla del juego era el fideicomiso para garantizar el pago del kilovatio generado por ellos, por los privados. Y claro, se entorpeció en los terceros niveles. Sí, señor. Ellos no están de acuerdo que el sector privado cobre primero. Pero tiene que cobrar primero porque de ahí viene el problema de asegurarse con un fideicomiso. En Machala Power, donde estaba trabajando una compañía americana, Marathon, y también EDC en el gas del Golfo, no le pagaban. No le pagaron 2 semanas, no le pagaron 3 semanas, no le pagaron 3 meses, no le pagaron 2 años, el déficit era gigantesco. Ellos no podían parar, seguían suministrando el gas natural del Golfo del Golfo de Guayaquil, del Campo Amistad, estaban suministrando los kilowatts, el Machala Power, pero no estaban recibiendo el pago. Hasta que llegó el gobierno de Correa y cambio de contrato. ¿Cómo que cambio de contrato? ¿Y por qué tenemos que cambiar el contrato? Si no les gusta, que les vaya bonito. Esa es expresión de Correa, no es mía. Si no les gusta el cambio de contrato, que les vaya bonito. Que les vaya bonito, les confiscó. Entonces fuimos a un tribunal de arbitraje internacional y lo perdimos. ¿Por qué? Porque el abuso, cuando la autoridad abusa, paga. Pero el que termina pagando es usted y yo. René, antes de darle el paso a Bolo, solo quiero que me explique algo porque quiero entenderlo. Ayer, en esa entrevista que fue una cadena, el señor ministro de Gobierno dijo que no era un problema eléctrico, sino de agua. ¿Cómo interpreta usted esto? Yo lo quiero entender. Perfecto. Todos los años se repite el niño. Sí. Todos los años se repite la niña. Todos sabemos las consecuencias del arribo del niño y del arribo de la niña, que son fenómenos naturales, que vienen de miles de años atrás. Y claro, nosotros hemos podido manejarlos bien. Esta vez no los hemos podido manejar bien porque no estaba funcionando el sistema alternativo a la fuerza del agua. Entonces aquí le contesto a su pregunta. Claro, si no llueve,
las cuencas hidrográficas no tienen agua. Y esto en efecto se estaba dando como una sequía, pero solamente en el Ecuador, no, se está dando en la Amazonía, se está dando en Brasil, se está dando en Perú. Y ya hemos sido anticipados de que se está viniendo sequía, e inclusive ya hay cortes de suministro de agua potable, la que tomamos en Bogotá. Es decir, el agua es un bien que tiene que ser administrado de una manera tal que utilice la información pasada, porque esto no es de ahora, esto viene de hace tiempos atrás. Y claro, hay que saber entender que el agua aumenta el consumo. ¿Por qué? Porque aumenta la población. Solo mire usted cuánto ha cambiado la población de Guayaquil, cuánto ha cambiado la población de Quito. Fíjese la población, si me permite este ejemplo, Ramiro. Éramos rurales hace 30 años, 40 años. 73% de la comunidad de Ecuador era rural. Hoy día es al revés, es 73% urbana. Entonces eso quiere decir un mayor consumo directo. ¿Por qué el consumo directo? Porque ellos se conectan a los cables directamente donde están en las ciudades y piden a las compañías que generan, que distribuyen la electricidad, le quiero comprar electricidad por favor póngame el medidor, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos cambios explican, no justifican. Clarísimo, René. Le paso a Enrique San Martín, por mí un gusto siempre saludarlo, René. No, para mí, Ramiro, buenos días. Siempre dialogar con el doctor René Ortiz. A propósito, estamos dialogando con el doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas. Nos pueden seguir a través de nuestras plataformas en Facebook, en Instagram, en TikTok, en la cuenta YouTube, en la cuenta X, antes Twitter, de igual manera a través de la página de CNT y quienes nos van sintonizando por radio a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Doctor Ortiz, una cifra del operador, de nuestro operador eléctrico, SENACE. 2020 el país alcanza una producción neta total de energía de 26.000, estableciendo una cifra, ¿no? Redondeando cifras. 26.000, póngale 27.000 megavatios. Distribuida de la siguiente manera: 24.000 por generación hidroeléctrica, 2.000 por generación termoeléctrica, 400 por generación no convencional y 250 por importación desde Colombia, que enhorabuena no se presentó importarlas de Perú. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque usted en anteriores entrevistas nos los ha señalado. El tema aquí es el agua. No llueve, porque se supone que en el mes de agosto o septiembre se presume que vienen lluvias, alimentan las represas, las hidroeléctricas, pero no se ha producido este fenómeno. Y aquí voy a la parte que usted bien destaca. Doctor, es hora de que intervenga la empresa privada. Ya basta. Sabemos que el Estado es un pésimo administrador. Ya es hora de reformar la parte constitucional en la Asamblea, donde no permiten que participen externos. Si estamos viendo, yo no digo, doctor, yo no dudo la capacidad de los que vengan de afuera, pero nosotros también tenemos acá talento, también tenemos propuestas. Pero tal parece que nos ponen obstáculos. ¿Y quiénes son los que pagan finalmente las consecuencias? Nosotros, doctor. Desafortunadamente el tiempo nos viene corto, pero siempre es interesante conversar con usted, doctor Ortiz. Voy a ser lo más corto posible. Ha llegado el momento, ahora sí, de escuchar tanto en el presidente Noboa y los otros candidatos que el estatismo es nuestro obstáculo del desarrollo, ya no solamente del sistema eléctrico, sino del desarrollo del país. Denle paso a la empresa privada, sí, señor. Denle paso al sector privado para que ellos asuman esta responsabilidad. También hoy día en la crisis, es decir, si en la crisis, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo que acabo de escuchar en la radio, en otra radio de ustedes, en la que se decía, las luminarias que se utilizan en las ciudades tienen que cambiar a LED y esto nos ahorraría aproximadamente 200 megawatts. ¡Wow! Si nos ahorra ese cambio, hay que hacer. Si no hay la plata, como en efecto no hay y no debe haber porque no nos han podido aumentar más los impuestos, pues hay que hacerlo con el sector privado y hay que concesionarlo ya. La generación. Esto es aparte de los 200 megawatts de ahorro. La generación, vamos, la generación ya es privada, pero tiene un límite.
dicen solo hasta 10 megas. Así es. Ok, ¿por qué el límite? Yo lo Ujú. puse aquí en su programa de I-99. ¿Por qué tiene que tener límites el sector privado? Porque a ellos se les ocurre, a la burocracia estatal, a la burocracia estatista, y quiero calificarla así. Sí, sí. Mire, inclusive he escuchado, y con esto termino, he escuchado proposiciones de que nos hace daño el estar tan dependientes del agua. No, 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 no. También tenemos compromisos internacionales. Tenemos la mejor matriz de generación eléctrica que pueda imaginarse. 92% es hidroeléctrica, claro. Y entonces el resto lo tenemos. ¿Lo tenemos planificado? Sí. ¿Lo tenemos presupuestado? Sí, pero no está ejecutado sino parcialmente. Lo que decía, el Aromo, 200 megawatts. Los Billonacos son 135. Solo entre los dos contratos adjudicados, contratos firmados, estorbados en la burocracia de SELEC. Entonces, sí hay solución y hay que comenzar por la base de la pirámide. Y en la base de la pirámide acabo de dar 2 o 3 ejemplos de cómo se podría dar la oportunidad de un sector privado mucho más activo. Está listo, siempre el sector privado está listo, pero está siendo estorbado. Doctor René Ortiz, que muy gentil siempre por aceptar a la invitación y en verdad siempre enriquecedor conversar con usted. Que tenga un buen día, una buena jornada, doctora. Muchísimas gracias a usted. Buenos días, Villarramiro también, a su distinguida audiencia. Lindo día. Lindo un día placer, para René, un placer. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Le digo 09